que fue la determinación de los días. Digamos, todos en el principio, cuando niños, recibimos la instrucción, la enseñanza, desde muy temprano, que Dios creó al mundo en 7 días, los 7 días de la creación de que se nos habla, ¿cierto? Eso pues todo lo hemos tomado así muy rápidamente. Y como no conocemos el principio real y verdadero del ordenamiento de la manifestación del rayo de la creación, pues entonces entró esa gran confusión, ese gran oscurantismo. Y decía que, por ejemplo, para los días de la semana se calcularon en un principio y se vieron en un principio siempre en base en el Sol y en los planetas. Y ahí se contó que los planetas alrededor del Sol son Luna, Mercurio, Venus, el mismo Sol, Marte, Júpiter y Saturno, que esos son los días de la semana. Y esos días de la semana, pues al traerlos acá a nuestra culturización académica, entonces siempre regida por el fundamento muy imperialista de los papas y de la cultura de esa época, se cambiaron. En vez de ser como en el orden juliano o en el orden anterior, en el orden, digamos, egipcio, que había la consideración de las distancias y de los tiempos de movimiento de los planetas alrededor del Sol. Estos son temas muy interesantes, ojalá que la gente pueda sacar un poquito de su ocupación para verlos. Y son bien bonitos, son apasionantes, ¿verdad? Entonces la semana se tomó en un principio como en realidad de verdad debería ser, porque era, en relación al Sol nos encontramos con Luna, y Luna vendría a ser lunes. Después no vendría martes, sino que vendría miércoles. ¿Por qué? Porque son Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. O sea que los días de la semana en realidad de verdad son considerados así: lunes, miércoles, viernes, domingo, martes, jueves y sábado. Esos son los días reales de la semana. En tanto debate político, en tanta confusión por la idea misma y por la orientación misma equivocada de que en el monoteísmo, en la cultura monoteísta, de la consideración de un Dios, no se descarta la jerarquización del politeísmo, sino que se confunde y se cierra, digamos, la puerta al conocimiento del desarrollo. O sea, nos volvemos, como decíamos en un tema anterior, santurrones, y de ese proceder equivocado viene pues una gran confusión, porque todos los astros alrededor del Sol tienen la influencia planetaria en la determinación de la manifestación de la vida. Ustedes pueden verlo en el agro, pueden verlo en las aguas, que son regidas por los movimientos lunares, y así digamos, el orden de la nutrición, que es la medicina por el equilibrio, con Mercurio, con Rafael, o también, digamos, de los efectos desviados totalmente del amor, que son los que estarían representados en Venus, y pues en el Sol el equilibrio completo del sistema solar, porque si colocamos al Sol de primero o al Sol de último, queda dirigiendo un carro planetario desde un extremo, lo que sería imposible. Por eso el Sol es el centro, es el logos, es el que guía y dirige todo su tren de planetas, cometas, piedras y todo en el sistema solar. Así que nos toca pues
digamos, asentar contenidos siquiera referenciales para poder corregir o ver los errores que no nos permiten salir del estado de dolor en que existimos a la fecha. Y estamos diciendo que el rayo de la creación. Ahora, el rayo de la creación ciertamente se da en 7 grandes esferas de manifestación, pero no se pueden confundir los días cronológicos, tomados aún de la distancia de los planetas o del tiempo de los planetas alrededor del Sol, sino que esos son correspondientes, digamos, al deuterocosmos. Vamos pues a tomar un poquito más de fondo el asunto. Los 7 días de la creación, honestamente, en cosmogénesis, en los estudios teólogo-cosmogénicos, tienen que ver es con el rayo de la creación. Y el rayo de la creación son los desdoblamientos de la manifestación de la vida. El primer estado de la manifestación de la vida se llama el protocosmos, o sea, el estado donde solo hay una ley, la ley del estado proto, del estado primero, de lo que podríamos decir de alguna manera el Padre, cierto, es una sola ley, pero al desdoblarse ese estado protocosmo se convierte en un estado solar llamado el aiocosmos y por consiguiente entra en 3 leyes, las 3 leyes del desdoblamiento de la única ley, y seguidamente nos encontraríamos así a grandes pasos con el macrocosmos. El macrocosmos es el estado galáctico. Nuestra galaxia, nuestra Vía Láctea, es un macrocosmos de los millones y millones de macrocosmos que hay en la manifestación de vida, donde unos mueren y otros nacen, como dice la sabiduría. Unos aparecen, allí sepulcros, allí cunas y allí sepulcros, dice muy poéticamente la sabiduría. Ese macrocosmos ya tiene 6 leyes, pero no nos distanciemos. Cada uno de estos desdoblamientos es el total en su desdoblamiento. Es decir, es el todo y es el distanciamiento o la, digamos, condensación de un estado que se llama día. Día no es algo digamos, cronológico. Día es un estado de manifestación de la luz. Y porque luz y conciencia son sinónimos, es decir, son lo mismo. Es decir, luz y decir conciencia, pues está diciendo en realidad lo mismo. Se está diciendo a más luz, más conciencia, a más conciencia, más luz. O sea, son el mismo fenómeno. Ese primer desdoblamiento de la única luz son, digamos, las 3 fuerzas. Ya no es una luz, sino que son 3 fuerzas. Cada una contiene al todo, pero cada una ya está, digamos, a 3 distancias. Bueno, para no complicarse, esos primeros desdoblamientos son soles luminosos, esplendorosos. El segundo, segundo desdoblamiento a partir del protocosmos se conoce como el macrocosmos. Y el macrocosmos es toda galaxia. Ahora, cada galaxia tiene que convertir en luz, óigame bien esto, convertir en luz todo lo que es su galaxia en sí. En otras palabras, nuestra galaxia, que es la conocida como la Vía Láctea, con nuestro Sol Sirio. Este regente, este logos, este astro rey Sol Sirio, tiene la proyección, tiene la destinación, tiene
inherentemente el propósito de volverlo luz todo. Y ese es el segundo día del desdoblamiento, el segundo día de creación. Viene el tercer día de creación, que vendría a ser primer día, soles divinales, el ayocosmos. Es el segundo, porque el proto es el primero, ayo el segundo.